Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Qué privilegio es poder saludarles, poder conversar con ustedes, su servidor Eric Soto de Panecitos y Peces. Muy contento de poder traer esta transmisión el domingo, un día muy especial para nosotros, un día muy lindo que pasamos en familia, que estamos descansando y que podemos traer un bendito mensaje de la bendita palabra de Dios. Estaba leyendo en la Biblia el principio del ministerio de Jesús narrado en el libro de San Marcos. Y San Marcos cuenta unas historias muy lindas e interesantes acerca del ministerio que tuvo Jesús en esta tierra. Y lo más importante es saber que el día de hoy Jesucristo sigue siendo el mismo. Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Jesús se preocupa por nosotros. Jesucristo siempre está listo con una palabra de aliento, con una palabra de ánimo para nosotros. Y Él es bueno, Él es nuestro Salvador. La Biblia dice que comienza la predicación de Juan el Bautista y luego aparece bautizándose Jesús. Y aconteció, dice el capítulo 1 y verso 9, que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego dice la Biblia en el verso 10, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y dice al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús comienza en el bautismo y luego la Biblia narra en el libro de Marcos que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras, pero la Biblia dice que los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio y comienza a predicar después de que Juan fue encarcelado. Vino a Galilea predicando. Escuche qué hermoso, él venía predicando el evangelio del reino. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Él venía predicando de buenas nuevas. Y hay algo interesante que ahora me trae el Señor este pasaje en el libro de Lucas, que cuando él inicia su ministerio, la Biblia dice que Jesús da una profecía acerca de él, le dan para que lea un pasaje de la Escritura y en una forma extraordinaria Jesús comienza a decir en Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio, dice el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló en el lugar donde está escrito. Escuche qué hermoso, porque era una profecía que estaba escrita en el libro de Isaías que hablaba de la cuestión mesiánica, de él lo que iba a hacer, y dice Jesús hablando, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escuche qué hermoso lo que venía Jesucristo, venía a dar buenas nuevas a los pobres. El Señor había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Qué extraordinario lo que se vivió en la época de Jesucristo, en la zona donde él predicó, donde él inició su ministerio, y Jesús comienza a decir que él estaba apareciendo y el Espíritu del Señor estaba sobre él porque lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús siempre tuvo un momento especial y Jesús miraba a la gente con compasión. Jesús miraba a la gente con compasión y él le hablaba y venía a predicarle a los pobres. Le había enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas en el tiempo de Jesús estaban quebrantadas de corazón? Como también ahora hay muchas personas que tienen quebranto en su corazón, pero para eso Él apareció, para dar buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor.
Y él comienza el Evangelio de Marcos, inmediatamente se pone en el ministerio de Jesús y Marcos comienza a narrar algunas historias de milagros extraordinarios que Jesucristo hizo en favor de la gente, en favor de su pueblo. Y le tengo una excelente noticia: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es bueno y Él en una cruz del Calvario murió para perdonar los pecados del ser humano y derramó su sangre para que todo aquel que le invoque y todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así está escrito en la Biblia. Y comenzó Jesús su ministerio y comenzó a predicar y a decir, dice el Evangelio de Marcos, Jesús dijo: se ha cumplido el tiempo y el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo lo mismo que decía Juan cuando comenzó a predicar: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse es ir en una dirección y cambiar de dirección, dar un giro y totalmente tomar una dirección diferente a la que se lleva. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué es creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio, la palabra Evangelio son buenas noticias. Él vino para dar buenas noticias. Él vino a decirle a la gente, como le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A eso vino Jesucristo, a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo vino para darnos vida, para darnos paz, para darnos salvación, para darnos perdón, para darnos vida eterna. Y la voz de Jesús en Mateo 11:28 nos dice a todos nosotros, a todos los que están viendo este video: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y Jesús comienza a predicar y Jesús comienza a hablar del Evangelio. Luego Jesús llama a sus discípulos, a los que le iban a ayudar en el ministerio, y llama, dice el libro de Marcos, Jesús llama a 4 pescadores. Andando Jesús, dice, junto al mar de Galilea, dice San Marcos, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, escuche qué lindo lo que les dijo: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos, en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y escuche, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Se habían encontrado con el Salvador del mundo, con el Mesías, con Jesucristo. Jesús había hecho un milagro extraordinario y ellos, dejándolo todo, dejando las barcas, comenzaron a seguir a Jesús. Y Jesús comienza su ministerio en favor de los enfermos, en favor de los oprimidos, en favor de todos los que tenían enfermedades. Y Jesús comienza a hacer una obra especial. En el libro de Marcos se narra: y entraron en Capernaum en los días de reposo, y entraron en una sinagoga, y en la sinagoga enseñaba. A Jesús le gustaba ir a la sinagoga porque era su costumbre, como lo leímos anteriormente. Y dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Allí en la sinagoga, y donde él iba, y en las diferentes sinagogas, había mucha gente oprimida, mucha gente que, como esta persona, tenía una opresión del enemigo. Y nunca nada había sucedido, pero había aparecido el que tiene poder, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, alguien diferente, alguien que enseñaba su doctrina con autoridad y no como los escribas, dice la Biblia. Y dice que Jesús, cuando escuchó aquello, le reprendió diciendo: cállate y sal de él.
y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y escuche qué hermoso. Y todos, dice, se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, que por cierto estos 4 muchachos se iban a convertir en los mejores amigos de Jesús, en los que siempre iban a andar en acontecimientos especiales. Él tenía 12 discípulos, pero de los 12, estos 4 eran sus mejores amigos. Y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces dice la Biblia, él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre a la suegra de Pedro, y ella le servía. Dice la Biblia que cuando llegó la noche, escuche qué hermoso, el libro de Marcos lo narra, dice, el sol se puso y le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó en la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Él traía esperanza a los que están enfermos, a los que nunca en la religión les había ayudado, sino que dice que toda la ciudad, aquella noche, cuando llegó la noche, se agolpó a la puerta y sanó a todos los que estaban enfermos. Ahora, ¿sabe qué es lo bueno de esto? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él mismo sigue teniendo poder para sanar al que está enfermo, para dar una esperanza a aquel que tiene una enfermedad tal vez que le han diagnosticado y que le han dicho que ya no hay cura. Hay uno que se llama Jesucristo, que su nombre es sobre todo nombre, y lo único que Dios quiere de nosotros. Jesús continuó predicando y la Biblia dice que se levantaba muy de mañana, dice el libro de Marcos, en un pasaje muy lindo de la Escritura, dice que se levantaba aún siendo muy oscuro y en un lugar desierto oraba, era un hombre de oración. La oración es algo que Jesús nos enseñó, que tiene mucho poder. Cada vez que te sientas afligido, que tengas que tomar una decisión, que quieras bendecir a tu familia, que necesites algo, todo se obtiene en la voluntad de Dios y por medio de la oración. Jesús nos enseñó a decir también, hágase la voluntad tuya, Padre, y no la nuestra. Y dice que él comenzaba a orar y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Escuche qué hermoso, todos te buscan. Y entonces les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. El ministerio de Jesús fue echar fuera demonios de la gente que los oprimían, sanar a los enfermos, dar libertad al cautivo, perdonar al pecador, dar esperanza, resucitar a los muertos, levantar a los cojos, los paralíticos, hizo milagros extraordinarios y a dar libertad a aquellos que la religión no tenía nada para ellos. Por ejemplo, a los leprosos, la religión les decía que se tenían que presentar en el templo, el sacerdote los veía y les decía, bueno, usted tiene una llaga que parece lepra, agarre sus cosas, váyase al valle de los leprosos. La religión no tenía esperanza para ellos, pero había aparecido el Hijo de Dios que traía esperanza aún para este tipo de gente, y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, haciendo algo que la religión no permitía, dice que le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos.
pero el hombre se fue y comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Luego Jesús sana a un paralítico, a un hombre de la mano seca, llama a Mateo, y aquí se ve en la escritura cómo él comienza a enseñar y a hacer milagros en favor de la gente, de un endemoniado gadareno, de la hija de Jairo y la mujer que padecía de flujo de sangre, cómo alimentaba a los 5,000. Y aquí la Biblia, las páginas de la Biblia, de esta Biblia extraordinaria que tengo en mi mano, comienza a narrar cosas que Jesús hizo. Y te tengo una noticia: Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Te quiero hacer una pregunta: ¿cómo estás con Jesús? ¿Lo amas? ¿Cómo estás con Jesús? ¿Te has apartado quizás del camino o estás mal? ¿Necesitas estar a cuentas con Él? Él está cerca y Él está listo para escuchar tu voz. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Si quieres ponerte a cuentas con Dios, si quieres pedir perdón, si quieres aceptarle en tu corazón, tal vez por primera vez estás viendo un mensaje de este tipo, repite conmigo: Señor Jesucristo, te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, que en la cruz del Calvario derramaste tu sangre para salvarme. Te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador, y te pido que perdones mis pecados ahora. Tu sangre me limpie de todo pecado, y te acepto como mi Señor y Rey, y te voy a seguir. Y también, si estás enfermo, si tienes una necesidad, pon tu mirada en Jesucristo. La Biblia dice en el libro de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí donde estás, pon tu mirada en Cristo y vamos a orar. Padre, si hay algún amigo que está viendo este video, que tiene alguna enfermedad, alguna necesidad, algún problema, Dios, en medio de la crisis que estamos viviendo, oh Señor, glorifícate. Y todos los que estamos orando tenemos fe para creer que tú eres Jesús, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el que sana a los enfermos, el que das de comer al hambriento, el Jesús misericordioso y bondadoso, que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y clamamos a ti, creemos en ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Siempre es un gusto el poderle servir. Eric Soto de Panecitos y Peces se despide. Que Dios le bendiga.